Buen día, bienvenidos a otra clase de farmacología. El día de hoy vamos a hablar de fármacos que se utilizan para el sistema nervioso. De los fármacos utilizados en el sistema nervioso, los más comunes son los antiepilépticos, que serán de los que hablaremos el día de hoy. Hay una amplia gama de medicamentos para el sistema nervioso central, antiparkinsonianos, ansiolíticos, también tenemos medicamentos que sirven para trastornos psicóticos. Es una gama bastante amplia, pero nos enfocaremos en estos que son como que los más utilizados y en los que se tiene más contacto en las áreas de emergencia. Los objetivos del tratamiento antiepiléptico son tratar la crisis, esta es una acción anticonvulsivante, prevenir el desencadenamiento de la crisis, esto mediante una acción antiepiléptica y una acción neuroprotectora, y minimizar las reacciones adversas. Se busca también estimular el mayor apego posible al tratamiento. Y esto lo logramos con medidas como las que comentamos en la clase anterior. Lo vamos a lograr dándole una buena explicación al paciente sobre la necesidad del medicamento que le estamos dando, tratar de buscar el medicamento que sea económicamente más accesible, el que produzca menos efectos adversos, el que se eh, apegue más a las costumbres y hábitos del paciente, que las dosis no sean muy frecuentes, que no limite su actividad y su independencia. Cuando tenemos un paciente que llega pues convulsionando, el medicamento que se usa de elección es diazepam. Podemos utilizar de 10 a 20 miligramos por vía intravenosa STAT, o se puede hacer el cálculo a 0.5 miligramos por kilo de peso. Depende la literatura o depende el libro que leamos o la escuela a la que se siga. Hay cierta controversia con el tratamiento antiepiléptico. Muchos autores recomiendan el tratamiento durante la crisis epiléptica mientras el paciente está convulsionando, aunque otros indican de que hay que dejar que pase la convulsión y no poner un medicamento en ese momento, sobre todo en pacientes que tienen síndrome convulsivo primer evento, que no han convulsionado antes, y en los niños también. Cuando tenemos niños con convulsiones febriles, o sea, tuvieron una temperatura por arriba de 38 grados y eso les provocó una convulsión, y es la primera vez que les ocurren, pues no está recomendado el inicio de un tratamiento anticonvulsivante en ese momento. Pero yo soy de la idea de que para evitar daños posteriores que se pueden dar al no controlar una crisis epiléptica, sí hay necesidad de iniciar tratamiento. Después de haber administrado diazepam, 30 minutos después de la crisis convulsiva, pues podemos impregnar al paciente con un medicamento que es bastante común para este tipo de casos, la difenilidantoína, que el nombre más popular en nuestro medio es fenitoína. De este vamos a usar de 15 a 18 miligramos por kilo de peso en una solución salina, administrada a una velocidad menor a 50 miligramos minuto. Importante que sea una solución salina, ya que este medicamento tiende a precipitarse a la hora de colocarlo en soluciones dextrosadas. Otra opción es el ácido valproico, podemos usar de 40 a 60 miligramos por kilo de peso en bolus. Vamos a hablar específicamente de cada uno de los medicamentos. Primero hablando de la fenitoína o la difenilidantoína. Su mecanismo de acción
es inhibir la propagación de la actividad convulsiva en la corteza motora cerebral. Debemos recordar de que las convulsiones se producen por focos epileptógenos, que son áreas en las cuales se desencadena un estímulo eléctrico en cadena que por lo general están en la corteza motora y a su vez producen movimientos tónicos o tónico-clónicos, aunque también podemos tener crisis de ausencia o podemos tener crisis parciales. Esto va a estabilizar el umbral de, de transmisión, promoviendo la difusión de sodio desde las neuronas. También funciona la difenilidantoína como un antiarrítmico al estabilizar las células del miocardio. Por eso la importancia de, antes de administrar este medicamento, saber si el paciente cursa con alguna enfermedad cardíaca. Entre las contraindicaciones que tenemos para este medicamento es la hipersensibilidad a las hidantoínas. ¿Qué quiere decir eso? De que pacientes que presenten reacciones alérgicas a la hidantoína. Podemos tener una bradicardia sinusal. ¿Qué significa esto? Tenemos una frecuencia cardíaca por debajo de 60 pulsaciones por minuto. Y a la hora de hacer un electrocardiograma podemos ver nosotros que el ritmo o el trazo del electrocardiograma es sinusal, o sea, que se conservan todas las ondas del electrocardiograma. Entonces, si un paciente ya tiene diagnóstico de bradicardia sinusal, no podemos usar la difenilidantoína. Tampoco en pacientes con bloqueos sinoatriales ni bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado. Cuando nosotros en las evoluciones miremos estos diagnósticos, pues sabemos de que a este paciente no se le debe poner difenilidantoína. En el embarazo no debe utilizarse como fármaco de elección, ya que existe un riesgo muy elevado de malformaciones si lo usamos durante el primer trimestre. Entonces, mujer embarazada en los primeros 3 meses de embarazo no debe usarse la difenilidantoína. Durante la lactancia tampoco debe utilizarse, ya que se excreta por la leche, pasa por la leche. Entonces, todos los efectos adversos de la difenilidantoína pueden afectar al bebé. Con respecto a la dosis de carga, o sea, la primera dosis que vamos a dar para poder llegar a niveles del medicamento en sangre necesarios para que el medicamento empiece a hacer su acción, va a ser de 15 a 20 miligramos por kilo de peso, a pasar por vía intravenosa en un periodo de 30 minutos. Como platicamos previamente, hay que diluirlo en solución salina, no en soluciones dextrosadas por el riesgo que se tiene de que se precipite, o sea, que se acumule en la solución y haga pequeños grumos. La solución de mantenimiento es de 4 a 8 miligramos por kilo de peso en 24 horas a pasar de forma intravenosa lenta o por vía oral. Esto la primera semana, después hasta 8 miligramos por kilo de peso, divididos cada 8 o 12 horas. La perfusión intravenosa máxima tiene que ser 0.5 miligramos por kilogramo de peso minuto. ¿Qué particularidades o qué cuidados tenemos que tener a la hora de administrar difenilidantoína? Primero, tenemos que lavar la vía de administración con una solución salina antes y después de administrar la dosis intravenosa. Eso quiere decir que antes de que yo pase la difenilidantoína o la fenitoína, tengo que pasar por lo menos unos 10 cc de solución salina por la vía que estemos utilizando
y después de haber administrado el medicamento volver a fluchar la vía. Como platicamos hace un rato, no hay que diluir en soluciones dextrosadas, hay que evitar en lo posible el uso de vía central para administrar este medicamento, ya que este medicamento suele precipitarse y puede ocluir la vía central. Y nunca usar de forma intramuscular, ya que este medicamento se puede cristalizar en el músculo. Las reacciones adversas de la difenilinantoína es nistagmo. Eso quiere decir de que hay movimientos horizontales o verticales de los ojos. Estos movimientos son involuntarios. Pueden haber alteraciones para poder expresar palabras. El paciente puede estar con confusión mental, se mira como si estuviera borracho. Puede haber mareo, insomnio, nerviosidad pasajera, náuseas, vómitos, estreñimiento. Puede aparecer un rash cutáneo que puede asemejarse a la escarlatina. Vamos a tener trombocitopenia, que es una disminución del número de plaquetas a la hora que hacemos una hematología. Leucopenia, que es disminución del número de leucocitos. Granulocitosis, eso quiere decir que puede elevar el número de segmentados que vemos en una hematología, o agranulocitosis, que es lo contrario, disminuir el número de células segmentadas. Vamos a tener también pancitopenia, eso quiere decir de que hay una disminución de leucocitos, hay una disminución también de hemoglobina, puede haber una disminución plaquetaria también. Podemos tener hiperplasia gingival. ¿Esto qué quiere decir? De que se edematizan o se hinchan las encías. Cuando se administra por vía oral, podemos tener reacciones cardiotóxicas graves, como depresión de la conducción a nivel de las aurículas y los ventrículos. Podemos llegar a tener fibrilación ventricular. Por eso la importancia de que se pase lento. Podemos tener periarteritis nodosa, irritación local, inflamación del área de punción, hipersensibilidad y necrosis del área de punción, asimismo como la producción de escaras secundarias a la necrosis. Hablaremos a continuación de otro anticonvulsivante, como lo es el ácido valproico. El ácido valproico, a pesar de haber sido diseñado para las convulsiones, también tiene otros usos. Se puede usar en algunos casos de depresión, se puede usar también como un antimigrañoso, pero de este tipo de usos no vamos a hablar ahora. Ahorita vamos a hablar sobre su uso como anticonvulsivante. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido valproico? Va a aumentar los niveles del ácido aminobutírico gamma o resumido GABA en el cerebro. Esto es un neurotransmisor. Esto lo hace al inhibir competitivamente las enzimas que catabolizan este neurotransmisor. ¿Qué significa? Que este medicamento se va a posar sobre estas enzimas que destruyen o degradan el GABA, entonces hace de que el nivel de GABA aumente. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Pacientes con hepatitis aguda o crónica, o pacientes con enfermedad hepática, ya sea previa o actual, no deberíamos usar ácido valproico. En el embarazo no se debe utilizar, ya que puede producir malformaciones congénitas, puede asociarse a alteraciones en el desarrollo físico y en el neurodesarrollo de los niños expuestos dentro del útero. Durante la lactancia, la excreción en la leche materna es escasa, por lo cual sí podría ser un medicamento seguro para usar durante la lactancia. La dosis debe comenzar con 10 a 15 miligramos por kilo día, con un aumento gradual hasta obtener la dosis ideal.
generalmente esta tiene que estar entre los 20 y 30 miligramos por kilo. Se puede usar ácido valproico o una presentación de comprimidos de 500 miligramos y de acuerdo a las manifestaciones o de acuerdo a la cantidad de eventos o de crisis que tenga el paciente, podemos ver la dosis. Podemos comenzar con una dosis de 500 miligramos cada 12 horas y poder subirla a 500 miligramos cada 8 horas. No se debe exceder de 2000 miligramos al día. Los efectos adversos del ácido valproico, pues puede haber anemia, trombocitopenia. Y la anemia va a ser una disminución de el valor de hemoglobina y la trombocitopenia una disminución en el conteo plaquetario. Podemos tener aumento de peso, temblor, pacientes que están somnolientos o estupurosos, pueden tener fallos en la memoria, puede haber cefalea, nistagmo, mareo posterior a la administración por vía intravenosa. Algunos pacientes pueden describir la disminución de la agudeza auditiva o sordera, náuseas, dolor abdominal, diarrea, puede haber hipersensibilidad, podemos tener alopecia, o sea, se nos empieza a caer el pelo. Esto va a ser de forma transitoria y va a estar relacionado con la dosis de ácido valproico que estemos tomando. Podemos tener también hiponatremia, esto es disminución de los niveles de sodio. Ahí puede haber hemorragia, lesión hepática, en las mujeres dismenorrea, puede haber estado de confusión, algunos pacientes pueden tender a la agresividad, algunos se pueden notar agitados y también podemos encontrar en pacientes con el uso de este medicamento trastornos de la atención. Si se presentan estos efectos adversos, lo ideal es suspender el medicamento y buscar otra opción. La carbamazepina. El mecanismo de acción de la carbamazepina va a ser una reducción de la liberación de neurotransmisor llamado glutamato. Esto estabiliza las membranas de las neuronas y deprime el recambio de dopamina y noradrenalina. Eso quiere decir que vamos a tener un poco más de dopamina y noradrenalina disponibles. Estos también son neurotransmisores. Las contraindicaciones, o sea, cuando no se debe usar carbamazepina en pacientes con diagnóstico de bloqueo auriculoventricular y en pacientes con antecedentes de depresión de médula ósea. El uso en el embarazo se ha documentado de que los hijos de madres epilépticas que usan carbamazepina están más propensos a sufrir trastornos del desarrollo, incluyendo malformaciones, razón por la cual la carbamazepina no está recomendada en pacientes embarazadas. En cuanto a la lactancia, este medicamento pasa a la leche materna. Las madres que toman carbamazepina pueden dar de mamar a sus hijos siempre que controlen las posibles reacciones adversas en el niño. Si estas se presentan, pues hay que dejar de dar lactancia. La dosis de 100 a 200 miligramos una o dos veces al día. Esta dosis puede irse incrementando gradualmente hasta llegar a 800 o 1200 miligramos al día. Entre las particularidades de que este medicamento no debe mezclarse con alcohol. El paciente no tiene que consumir bebidas alcohólicas. Los efectos adversos de la carbamazepina, vamos a tener mareo, ataxia, podemos tener también somnolencia, fatiga, cefalea, diplopía. Cuando hablamos de diplopía es ver doble, trastorno de la acomodación ocular, reacciones cutáneas alérgicas, urticaria, leucopenia, o sea, los glóbulos blancos están disminuidos,
eosinofilia, eso quiere decir de que en una hematología podemos ver un aumento del porcentaje de las células llamadas eosinófilos, trombocitopenia o disminución del conteo de plaquetas, aumento de la gamma GT y de la fosfatasa alcalina. Esto lo vamos a ver en el análisis de pruebas de función hepática. Puede haber náusea, vómitos, sensación de boca seca, edema, aumento de peso, hiponatremia, o sea, disminución de los niveles de sodio, y reducción de la osmolaridad plasmática. El diazepam. El mecanismo de acción del diazepam es similar a otros medicamentos de esta misma familia. Pertenece a la familia de las benzodiazepinas, como el alprazolam y el midazolam. El diazepam facilita la unión del GABA a su receptor y aumenta la actividad de este neurotransmisor. Actúa sobre el sistema límbico, el tálamo y el hipotálamo. ¿Qué contraindicaciones para su uso? Que haya una hipersensibilidad a benzodiazepinas o dependencia de otras sustancias, o sea, de que el paciente tenga algún vicio, alguna adicción, como el uso de drogas como marihuana, anfetaminas, cocaína. También se incluye el alcohol. Si el paciente usa bebidas alcohólicas o es alcohólico, no se puede administrar diazepam, no está recomendado. También en pacientes con miastenia gravis y síndrome de apnea del sueño está contraindicado, así como en pacientes con insuficiencia respiratoria severa, glaucoma de ángulo cerrado, hipercapnia crónica severa. ¿Qué es hipercapnia? Que hay un aumento de CO2 en la sangre. En cuanto al uso en el embarazo, este medicamento atraviesa la placenta y se acumula en la circulación fetal, por lo que no debe ser utilizado durante el primer trimestre del embarazo ni tampoco antes del parto. En cuanto a la lactancia, se excreta con la leche materna, pudiendo provocar efectos en el lactante, por lo cual no está recomendado el uso de diazepam en el embarazo. Los efectos adversos del diazepam: somnolencia, embotamiento afectivo, reducción del estado de alerta, confusión, fatiga, cefalea, mareo, debilidad muscular, ataxia o diplopía, amnesia, depresión de reacciones psiquiátricas y paradójicas y depresión respiratoria. Tal vez esto último es una de las cosas más importantes y una de las razones por las cuales este tipo de medicamentos no deben automedicarse. El fenobarbital. El mecanismo de acción es inhibir la transmisión sináptica mediada por GABA. Entre las contraindicaciones, la hipersensibilidad al fenobarbital o a los barbitúricos, que es la familia a la que pertenece el fenobarbital. Tampoco se puede usar en pacientes con insuficiencia respiratoria grave, ya que puede deprimir más el patrón o esfuerzo respiratorio. No se puede usar en pacientes con lesiones hepatorrenales. No se puede usar en intoxicación aguda por alcohol, estimulantes o sedantes. Sí es usado en personas que tienen síndrome de abstinencia alcohólica o en personas que tienen cambios neurológicos secundarios a el alcohol. En cuanto al uso en el embarazo, todos los barbitúricos atraviesan fácilmente la placenta después de que se administran, por lo cual no está recomendado de que se tomen este tipo de medicamentos durante el embarazo, ya que se ha demostrado que los barbitúricos aumentan la incidencia de anomalías fetales. En cuanto a la lactancia, hay que evitar este medicamento,
ya que se excreta en la leche materna produciendo depresión del sistema nervioso central en el lactante, algo que es sumamente peligroso. La dosis, 30 miligramos por vía oral o por vía intramuscular, 2 veces al día inicialmente, y aumentar la dosis en incrementos de 60 miligramos día cada 5 días hasta una dosis eficaz. La dosis de mantenimiento usual es de 120 a 240 miligramos día o de 1 a 3 miligramos por kilo de peso al día, divididos estos en 2 a 3 dosis. Las particularidades: su uso prolongado puede provocar hábito o dependencia. Los efectos adversos del fenobarbital: problemas de equilibrio y coordinación, somnolencia, artralgia, y cuando se administra por vía intravenosa puede provocar depresión respiratoria grave, apnea, laringoespasmo, bronquioespasmo e hipertensión arterial. Entonces, si tuviesen ustedes alguna duda o algún comentario sobre la clase del día de hoy, por favor me la pueden hacer por vía WhatsApp o por correo electrónico. Sí les pido de favor de que pongan a la hora de ver el video, en los comentarios pongan como comentario su nombre para poder yo tomar la asistencia desde esa plataforma. Agradezco mucho la atención prestada a la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana con otro tema de farmacología. Que tengan buen día.